Buenas tardes, bienvenidos a la capacitación del software contable Sure Software. Mi nombre es Daniel Moreno, quien les estará acompañando el día de hoy. Recordemos que la capacitación es del curso ZR 0047, creación de impuestos. Las preguntas las pueden realizar por medio del chat y las vamos a ir respondiendo en el desarrollo de la capacitación. El objetivo de la capacitación es que los usuarios aprendan a utilizar todas las herramientas relacionadas con las creaciones de impuestos. Los temas a tratar son los siguientes: parametrización de informe de impuestos, retención en la fuente, retención de ICA, retención de IVA y retención de CRE. Lo principal que debemos tener en cuenta es la parametrización de las cuentas contables. Para esto nos podemos ir a búsquedas, cuentas y verificar las cuentas que tienen base y en qué porcentaje. Esto es para que cuando nosotros realicemos la parametrización de nuestros impuestos, pues nos salga todo correcto y no tengamos ningún inconveniente. Nosotros podemos observar al momento de crear una cuenta que podemos darle una base y un porcentaje. El porcentaje debe ser en por ciento. Me hacen una pregunta que si se puede exportar a Excel. ¿El PUC? El PUC sí se puede exportar a Excel. Claro que sí, señora. Nosotros podemos encontrar en la parte superior el logo de Excel para poder exportarlo. Damos clic y él automáticamente me hace la descarga a Excel para poder verificarlo en Excel. En este momento yo llamé dos columnas en las cuales me indica el valor base y el valor porcentaje de las cuentas, pues que efectivamente tienen base y porcentaje. Como les indicaba, el porcentaje, pues valga la redundancia, es en por ciento. Nosotros podemos ver o parametrizar todas las cuentas de acuerdo a las necesidades. Ahí pueden observar las cuentas que tienen base y el porcentaje. Una vez nosotros parametricemos las cuentas, al momento de crear nuestros productos, los productos me exigen una contabilización automática. Nosotros podemos ir a la ruta crear contables, asignar contabilización y podemos observar las plantillas que nosotros tenemos en este momento, donde yo puedo parametrizar todos los documentos referente a las plantillas contables. Puedo incluirle las cuentas de retención, las cuentas de impuestos y todas las cuentas que van a traer mi contabilidad automática al momento de realizar a cualquier documento. No, señor. Me preguntan que si para la versión estándar junior aplica la contabilidad automática. No, señor, no aplica. Una vez nosotros pues parametricemos nuestros documentos, podemos ir al producto y asociarla a una contabilidad o a una plantilla, para que cuando yo realice un documento, ya sea factura de venta o factura de compra, él automáticamente traiga la contabilidad de acuerdo a las plantillas que yo le haya asignado. Es muy importante saber que la parametrización de estas plantillas contables son muy necesarias y pues obligatorias al momento de contabilizar, ya que por medio de estas cuentas nosotros vamos a tener una contabilidad bien hecha. Adicional a esto, yo voy a poder generar
una retención de ICA a nivel de venta, que cuando nosotros parametrizamos nuestra empresa, en la parte inferior, yo podré asignarle una actividad económica. ¿Esto para qué me sirve? Para cuando yo realice una venta, él me tome la parametrización o el porcentaje que la actividad económica tenga parametrizada. Para esto podemos ir a búsquedas, otros, actividades económicas. Damos buscar y ahí podemos encontrar todas las actividades económicas con sus respectivos porcentajes. Esto es para que cuando yo haga una venta me calcule de acuerdo al porcentaje que tenga la actividad económica. ¿Es clara la información hasta el momento? Listo. Para las compras, importante, adicional a esto, a que nosotros podemos incluirle una actividad económica a nuestra empresa, a nuestro tercero también yo lo debo parametrizar. Este tercero, para que nos calcule retención de ICA, debemos indicarle o seleccionar el campo de retención de ICA, para que cuando yo realice un documento, este me traiga la contabilidad o me realice la contabilidad de mi retención de ICA. Muy importante seleccionar retención de ICA. Ahora, para la compra, cuando nosotros compramos, es diferente porque cada tercero tiene su actividad económica diferente. Entonces, para esto, adicional de que nosotros seleccionamos retención de ICA, le vamos a asignar una tarifa de ICA. Esta tarifa de ICA es en por ciento. Es muy importante saber que para la compra debemos parametrizar el tercero con la selección de rete ICA y la tarifa de ICA correspondiente. Y también debemos seleccionar pues que es tipo proveedor. Me hacen una pregunta que si esto lo hace independiente de la tarifa ICA que tenga parametrizada la cuenta que asignamos en la plantilla. Sí señor. En este caso pues va a tomar nuestra parametrización de nuestro tercero, pero es importante que la tengamos asociada a la plantilla. Si no la tenemos asociada a la plantilla, él por defecto no nos va a tomar retención de ICA. ¿Listo? Es muy importante tener en cuenta este parámetro. ¿Sí quedó claro la respuesta a la pregunta? Con mucho gusto. Ya nosotros teniendo estos parámetros asignados tanto en nuestra empresa como en cada producto y a nivel de tercero, ahora sí vamos a ir a poder configurar nuestros informes de impuestos. Para esto yo voy a poder encontrar que por defecto el software ya trae ciertos informes de impuestos, como lo son retención CREE, retención en la fuente, retención IVA, retención ICA e ICA. Nosotros, adicional a que tenemos los del software predeterminados, podemos hacer la creación de uno personalizado. Para esto vamos a ir a crear impuestos, versiones. Me preguntan que cómo llegué a esta parte de cómo visualicé los impuestos, las versiones. Listo, claro que sí, señora. Nos vamos a búsquedas, impuestos, versiones. Y podemos visualizar todas las versiones que nosotros tenemos creadas en el sistema.
por defecto nosotros traemos retención CREE, retención fuente, retención IVA, retención ICA y retención EICA, perdón. Podemos hacer la creación de una versión personalizada. ¿Cómo lo creamos? Crear impuestos, versiones, donde yo le puedo seleccionar el nombre. Por defecto, él nos trae el código siguiente al antes creado. Descripción, cómo queremos llamar al impuesto y qué tipo de informe es el que yo necesito. Guardar, y al momento de ir a la búsqueda de las versiones, él ya me aparece. ¿Es clara la información? Listo. Una vez yo ya tenga creadas nuestras versiones, ya puedo ir a parametrizar mi plantilla o mi impuesto, el que yo necesite. Para esto voy a búsquedas, impuestos, impuestos. Él me trae esta ventana y es donde yo voy a poder configurar mi impuesto de acuerdo a los renglones de cada formulario de impuesto. Es decir, yo en los filtros básicos voy a seleccionar la versión a la cual yo quiero parametrizar. Yo puedo seleccionar la empresa en dado caso de que nosotros manejemos más de una empresa en la misma base de datos. Voy a tener un filtro de fechas en el cual yo voy a poder solicitar mi informe. Que me traiga, pues efectivamente, el informe solicitado. El tercero excluido es cuando yo causo el impuesto y se lo asigno o lo cargo a la cuenta DIAN o a la cuenta de Hacienda y pues necesito ver mi informe. Aclaro, cuando yo cause el impuesto, por defecto tengo que excluir a la DIAN o al Ministerio de Hacienda para poder visualizar un informe. En dado caso de que no lo causemos, pues simplemente no vamos a excluir a ningún tercero. Ciudades, yo puedo incluir el filtro de ciudades para cuando yo he parametrizado algún impuesto de una ciudad en específico. En tercero, es para cuando yo esté parametrizando certificados o de ingresos y retenciones para mis empleados. ¿Es clara la información hasta el momento? ¿Alguna duda, pregunta o inquietud? Listo. ¿Qué pasó? Me hacen una pregunta donde me indican que si de esta misma manera se puede parametrizar el certificado de ingresos y retenciones de un empleado. Sí, señor. De igual manera, yo creo la versión que se llame certificado de ingreso y retenciones y en tipo le digo personalizado. Doy guardar y él me aparece en la búsqueda para que una vez yo esté parametrizando el impuesto, pues por primera instancia me va a aparecer en blanco para yo ir parametrizándolo a nivel de que yo necesite. Como les indicaba, yo al escoger la versión y dar buscar, él me hace la búsqueda o me trae la información que yo solicito. Por defecto, él trae una parametrización predeterminada. Él me trae una parametrización predeterminada en la cual yo voy a poder encontrar los renglones de nuestro formulario. Como pueden observar, los renglones del formulario, en este caso, el de retención en la fuente. Cada renglón con su respectiva fórmula.
los creados en el sistema, por defecto me trae las fórmulas el sistema. En dado caso de que queramos parametrizar nuestras cuentas o a las cuentas que llevamos nuestra contabilidad, simplemente en la primera columna encontramos el número de renglón que hace referencia al número de renglón del mismo formulario. En la segunda columna vamos a encontrar las fórmulas, las cuales nos permiten realizar la búsqueda o realizar el impuesto. En mi tercera columna voy a poder encontrar mi fórmula o la que yo puedo parametrizar. Y en la cuarta columna el valor es donde me va a generar el valor para ir a presentarlo a la DIAN directamente. En la segunda columna fórmula yo voy a poder encontrar la fórmula que hace el sistema para poder generar el valor. En este caso el formulario de retención en la fuente de el renglón 27 hasta el renglón 41, si pueden observar, son las bases o los movimientos de las bases de las cuentas que yo estoy parametrizando. ¿Qué quiere decir? En dado caso de que yo necesite modificar las cuentas de esta fórmula, voy a la tercera columna y hago doble clic en el renglón. Me están haciendo una pregunta que dice que en el caso de que necesitemos ingresar un nuevo renglón, ¿por donde lo realizamos? Cuando nosotros necesitemos adicionar un renglón, las versiones que trae el sistema por defecto no las podemos modificar ni eliminar. Para esto vamos a poder hacer la creación de una personalizada, donde a esta plantilla yo sí le puedo agregar o eliminar ítem, o en su efecto modificar. En la parte inferior de nuestra lista vamos a encontrar un renglón gris. Este renglón gris me sirve para agregar un renglón. Simplemente le doy el número correspondiente al renglón y doy, bueno, ahí así puedo agregar un renglón, creando una nueva versión y poder agregar un renglón nuevo. Como les decía, para modificar la fórmula voy a mi tercera columna y doy doble clic. Al dar doble clic el sistema me despliega una ventana. Esta ventana yo voy a poder encontrar un menú de función. En este menú de función es necesario saber cómo puedo hacer para traer los impuestos. En primera instancia, yo voy a poder encontrar el saldo cuenta. Esta función me sirve para traer el saldo de la cuenta, débitos menos créditos. El movimiento de la cuenta me va a traer el movimiento en el cual yo haya parametrizado al momento de incluirlo en una plantilla contable, ya sea débito o crédito. Saldo base es de igual manera el saldo de la base, es decir, cuando yo consulte un libro auxiliar, yo le indique que quiero traer o llamar tres columnas: retención base cuenta y retención porcentaje. Quiere decir que el saldo de la base me va a traer el total de nuestra base. Me hacen una pregunta donde me indican que por dónde llego a las funciones. Claro que sí, señor. Yo llego al situarme en la tercera columna, fórmula personalizada, y doy doble clic en el renglón. Como les indicaba,
El saldo de la base pues es el saldo que me trae de todas las bases parametrizadas en el sistema al momento de asignárselas a unas plantillas contables. Movimiento base. El movimiento base me va a traer todos los movimientos de acuerdo a la base que yo haya tenido en la cuenta. El total del renglón es la sumatoria de diferentes renglones, como lo podemos observar en mi renglón 76. Yo puedo hacer la suma de renglones. Llamo la función total renglón y puedo incluirle que me sume todos los renglones que yo necesite. En este momento, pues me está tomando el renglón 42 más el renglón 74. Con mucho gusto. Las tres últimas funciones es para yo poder parametrizar mi certificado de ingresos y retenciones. En movimiento cuentas débito, yo voy a poder llamar, en dado caso, las cuentas a las cuales yo necesito traer el movimiento para poder parametrizarlo en el impuesto. De igual manera, en movimientos cuentas crédito, como lo hace para débito, lo va a hacer para crédito. Me va a llamar las cuentas que tengan movimiento en crédito. Movimiento ítems quiere decir que una vez yo parametrice los ítems en nómina, él me va a traer directamente el movimiento de ese ítem, independientemente de que esté en débito o crédito. Me hacen una pregunta donde me indican que si todas las versiones tienen la pestaña función impuesto. Todas las versiones, ¿a qué nos referimos? ¿A la versión del impuesto como tal o a la versión del software que ustedes tienen? Sí, claro, sí señora, todas las versiones tienen la función de parametrización de impuesto. Me hacen otra pregunta que si el movimiento cuenta es para débito menos crédito de la cuenta. El movimiento cuenta, ¿el segundo renglón? El segundo renglón es, sí señora, el movimiento que es débito menos crédito. El movimiento de la cuenta. Una vez yo seleccione la función que desee hacer, yo empiezo a parametrizar los movimientos, donde yo voy a encontrar una función de cuenta inicio, es decir, desde la cuenta que yo quiero coger como principio para traer valores. Yo los parametrizo de acuerdo a las cuentas que nosotros diariamente utilizamos. No específicamente pueden ser las mismas que trae el software, sino las que ustedes hayan parametrizado de acuerdo a sus actividades económicas. Mi cuenta fin es hasta dónde va a llegar esa función a nivel de cuenta. Quiere decir que me va a traer un barrido desde mi cuenta inicio hasta mi cuenta fin. En este ejemplo, desde mi cuenta 236505 hasta mi cuenta 23650509. Adicional a esto, me trae unas funciones de fechas. Estas funciones de fecha, de igual manera fecha inicio y fecha fin, me sirven para dejar predeterminado estas cuentas y estas funciones a nivel del renglón. ¿Qué quiere decir? Que si yo parametrizo algún tipo de fecha en el renglón como tal, al momento de consultar otro informe en fechas diferentes, él me va a traer qué configuración la que yo parametrice en este campo. Quiere decir que cuando yo haga el filtro, en la parte de filtros a nivel de impuestos, él no va a tomar ningún filtro, ya que lo que va a prevalecer en las fechas que yo le indiqué en las funciones de impuesto directamente. ¿Sí es clara la información? Adicional a esto, yo también voy a poder encontrar que puedo agregar una empresa predeterminada. De igual modo, va a prevalecer la que yo parametrice en la función del impuesto
directamente. Al momento de yo consultarlo por empresa en el filtro, no me va a realizar ningún movimiento, ya que yo lo tengo predeterminado directamente en la función. Me hacen una pregunta que me dicen que si en la versión estándar Junior, que no tiene disponible pues las plantillas contables, se puede parametrizar y configurar de acuerdo a las necesidades. Sí, sí señor. Simplemente pues nosotros vamos a incluir el porcentaje en la cuenta y él automáticamente, cuando yo realice un movimiento de la cuenta que yo asigné la base, él me va a tomar de igual manera el valor. Independientemente de que no tengamos plantillas contables, él me va a tomar el movimiento de la cuenta. Como les venía diciendo, en empresa, pues si lo colocamos o colocamos algún tipo de empresa, él no me va a respetar el filtro del impuesto como tal y me va a traer siempre predeterminado el que yo le asigne. En tipo de función, siempre le voy a dar local para que me traiga algún valor. Tercero excluido es el que yo les indicaba de tercero excluido en el informe. De igual manera, si yo lo parametrizo directamente en mi función, él cada vez que yo realice un informe de impuesto, él me va a tomar este parámetro y no me va a dejar hacer el filtro en el impuesto como tal. Ciudades, yo puedo seleccionar en específico las ciudades en las que yo quiero el informe. Tercero, de igual manera, si yo quiero un tercero específico en el informe a nivel de el renglón y la función que estoy realizando o que estoy parametrizando. Y así podemos hacer la creación de la función como tal. Me preguntan que no entendieron lo de tipo ifers en la función. Tipo ifers es para traer movimiento o para traer resultados de la función. Yo siempre tengo que darle local para que me traiga algún valor, ya que pues el software toma como determinación la contabilidad en norma local y no en norma NIF. En nuestra segunda columna yo voy a poder encontrar la parametrización directamente, pero yo puedo hacer una fórmula personalizada de acuerdo a las necesidades de cada uno. Pero entonces es muy importante tener en cuenta que al momento de parametrizar una fórmula personalizada, este va a tomar o va a prevalecer siempre frente al renglón 2 de fórmula. Quiere decir que si yo parametrizo mi fórmula personalizada y en el segundo renglón no tengo nada, pues va a tomar la fórmula personalizada, o como pueden observar, yo en la segunda columna tengo la función, pero en la tercera columna no. Entonces es ahí donde vamos a poder configurar. Es claro hasta el momento de cómo se personaliza una fórmula a nivel de impuesto. Me hacen una pregunta donde me indican que si queremos hacer un informe con norma NIF no se puede. Sí, sí se puede. Entonces a la fórmula yo no le indico norma local, sino que llamo la norma NIF. Es siempre y cuando nosotros tengamos parametrizados las cuentas a nivel de norma NIF. Si yo las tengo parametrizadas de igual manera como en la norma local, él me va a traer valores, pero siempre y cuando yo tenga información en norma NIF. ¿Es claro lo que he explicado hasta el momento? Listo. Una vez yo parametrice los renglones, él automáticamente, de acuerdo a la información que yo digite, ya sea
manual o automática, él me trae el impuesto con los valores que yo previamente he parametrizado, de acuerdo a si yo le doy movimiento de base o movimiento de cuenta. Otra función en la cual podemos encontrar es, yo selecciono el renglón directamente y en la parte derecha voy a poder encontrar un detallado. Este detallado me indica qué valor está trayendo. Como lo pueden ver, si yo le dije a la fórmula movimiento base, él automáticamente me trajo el movimiento de la base. Pero puedo ver o puedo verificar la función que me hizo ese renglón. Yo en la factura como tal traje un valor normal, 8.181.818. El sistema me lo redondea para poder llevarlo al presentarlo ante la DIAN. De igual manera, para todos los renglones, yo lo selecciono y puedo ver el detallado de esa cuenta o el detallado de ese renglón. Me dice cómo se causó, con qué documento se causó y lo que me está trayendo. Es muy importante tener en cuenta que si yo no tengo movimientos en las cuentas que yo parametricé, pues él no me va a traer información. ¿Listo? Como les decía, yo voy a poder encontrar que dentro del mismo o la misma fórmula yo puedo hacer más fórmulas, que quiere decir que en este caso yo traje una fórmula y puedo anexarle otra, ya sea este el que yo necesite. Yo puedo también asignarle fórmulas dentro del renglón a solicitar la información. ¿Listo? ¿Es clara la información? ¿Alguna duda, pregunta o inquietud? Este detallado, ¿para qué me sirve? Pues para que yo no tenga que ir a un libro auxiliar, después a un informe, después a un libro auxiliar y corroborar la información. Es desgastante. Simplemente yo selecciono el renglón y verifico cuál información es la que me está trayendo, de acuerdo a cómo yo he ido parametrizando, he ido realizando la contabilidad de mi empresa. De igual manera, va a ser para todos los informes que yo necesite parametrizar en el sistema, ya sea retención CREE. De igual manera, simplemente vamos a tener en cuenta o tener presente los renglones del formulario directamente a presentar. Yo los configuro de acuerdo a cómo el formulario me indique, ya sea el movimiento directamente de la cuenta o las bases a las cuales yo le aplico la respectiva retención. Yo puedo consultar todos los informes, ya sea ICA, retención de ICA o retención en la fuente. Me realizan una pregunta que si nos puede mostrar por favor cómo se genera el reporte después de parametrizado. Señora Heidi, se visualiza de la misma manera que usted está viendo en este momento. Los valores los puedo encontrar en mi última columna que dice valor. La DIAN y el Ministerio de Hacienda no nos dan permiso o no han dado permiso para poder generar un archivo XML directamente para poder prevalidarlo y poder presentarlo. ¿Sí? El software realiza
el impuesto, más no pues se puede hacer como un XML para poder validarlo en la DIAN. Ah, sí, claro, en Excel o en PDF, como todas las funciones que tiene nuestro software, sí lo puede realizar. Pero de igual manera, se nos podemos observarlo de la misma manera que lo encontramos en el software. Lo podemos exportar a PDF o hacer una vista previa de él directamente en el sistema. Es clara la información de cómo parametrizar los impuestos en el sistema. Me indican que si puedo generar la vista previa en el sistema. Claro que sí, señor. De igual manera se me va a visualizar como yo lo tengo en el software, de cómo yo lo he parametrizado. ¿Alguna duda, pregunta o inquietud hasta el momento? Como les indicaba, es muy importante que nosotros tengamos claro que debemos ir a la cuenta como tal y parametrizarle una base. Adicional a eso, asignarla a una contabilidad para posteriormente, al momento de realizar cualquier documento en el sistema, yo pueda visualizarlo en un libro auxiliar para poder generar mi impuesto. Me hacen una pregunta que me dicen que se pensaba que arrojaba un borrador del formulario 350, por ejemplo, para el caso de retención en la fuente. No me arroja un borrador como tal, pero sí me arroja la información solicitada por la DIAN, para que simplemente sea exportarlo a Excel o directamente coger los valores en el sistema y trasladarlos al formulario de la DIAN o directamente en el Ministerio de Hacienda. En este momento el área de desarrollo se encuentra trabajando en la inquietud que ustedes tienen de que se pueda generar un borrador para pues validarlo directamente en la DIAN. ¿Listo? ¿Alguna duda, pregunta o inquietud de cómo parametrizar mi impuesto de retención en la fuente, mi impuesto de retención de ICA, de retención CRE, mi ICA directamente, y de cómo poder crear versiones en el sistema? El certificado o el informe de certificado de ingreso y retención, como yo lo creé, él va a estar en blanco. Simplemente con el número de renglón que yo necesite y la fórmula que yo necesite, yo la personalizo de acuerdo a la información necesaria. De igual manera va a tomar los mismos principios que cuando yo parametrice un informe a nivel de impuestos. Igual las mismas referencias para fecha inicio y fecha fin y para todos los campos. Así sucesivamente con todos los renglones que yo necesite parametrizar. Simplemente tengo que tener en cuenta la fórmula que yo necesito. ¿Cómo podemos ir a parametrizar mi informe a nivel de impuesto? Búsquedas, impuestos, impuestos. Selecciono la versión y empiezo a parametrizar mi impuesto de acuerdo a las necesidades de nuestra empresa. ¿Alguna duda, pregunta o inquietud? Bueno, hemos llegado al final de la capacitación del curso general ZR 0047, creación de impuesto. Espero que haya sido de gran ayuda para ustedes y haber sido lo más claro posible. Espero que tengan un excelente día y recuerden que les habló Daniel Moreno. Hasta luego.